¿Por qué en sus inicios se acusa a Wonder Woman de sadomasoquista? Que fuera atada muchas veces tiene algo que ver. Esta cuestión es más compleja de lo que parece, ya que parte de dos puntos de vista diferentes. Primero, sé que muchos han leído y escuchado que Wonder Woman, a pesar de ser tan poderosa, era constantemente atada, con cadenas o cuerdas, por sus enemigos, y a veces por voluntad propia, hay que decirlo también. Esto es cierto, pero Diana nunca fue sumisa de su captor, siempre rompió sus cadenas, y de esta forma quería demostrar a las demás mujeres que también podía liberarse de las ataduras de la sociedad, las costumbres, el género, entre otras cosas que la reprimía. En aquellos años, sobre todo porque ella misma lo decía explícitamente en sus historias. Oh, chicas estúpidas, cuando dejas que te aten y dejas que seas atada por el género, la guerra, el odio, la codicia y la lucha por el poder, piensa, libérate, controla a los que oprimen a otros, puedes hacerlo. Por otro lado, la segunda razón era porque Wonder Woman ataba a sus villanos con su lazo dorado, no solo para que dijeran la verdad, sino para hacerlos sumisos a sus deseos. En un principio, el lazo no obligaba, sino inducía amorosamente a cumplir sumisamente sus órdenes. Su creador, William Moulton Marston, quería que Wonder Woman, aun pudiendo dominar a sus villanos por la fuerza, lo hiciera sin violencia ni dolor. Por esta precisa característica, fue tildada de lesbiana sadomasoquista por la misma hipócrita sociedad conservadora de posguerra estadounidense que llamó facha a Superman, y a Batman lo acusaron de tener una relación amorosa con Robin.